Esto me lo contó mi abuela Patricia hace mucho tiempo. Ella es una típica abuelita cariñosa que cada que tiene algo de tiempo libre, aprovecha para contarnos alguna historia o alguna anécdota que vivió hace tiempo atrás. La mayoría de sus historias son cosas graciosas o anecdóticas, pero en una ocasión unos primos y yo le pedimos contar algo de terror que hubiera vivido de joven. Mi abuela Patty guardó silencio un rato para finalmente contar esto. Esta historia de por allá del año 1945, año en que nació mi abuela, y de hecho es la noche en que ella nació. Mi abuelita es originaria de un pueblo que a día de hoy ya no existe, pero que en su momento se llamó Las Cumbres Umatepec y estaba en el estado de Puebla, en México. En ese pueblo por esos años, dice ella, se iba quedando cada vez más y más deshabitado. La razón de eso era porque las familias ya no querían tener más hijos, o al menos no querían que nacieran en ese pueblo. ¿A qué va de todo esto?, se preguntarán ustedes. Bueno, dice mi abuelita que ese pueblo estaba a pie de un cerro, donde en la parte más alta vivían 3 hermanas que eran brujas. A estas mujeres casi nunca se les veía bajar al pueblo y se sabía muy poco de ellas. Las únicas veces que se les llegaba a ver era cuando una mujer estaba a punto de dar a luz y estas brujas bajaban para llevarse a su bebé. Ante el miedo de que esas brujas se llevaran a los recién nacidos, la mayoría de las familias del pueblo preferían irse o bien ya no tener hijos. Claro que se les intentó atrapar y correr a esas mujeres, pero era imposible lidiar contra brujas, pues estas eran bastante poderosas. Cuando mi abuela estaba por nacer, sus padres estaban dudosos sobre si irse del pueblo para evitar que las brujas vinieran por el bebé, o si bien deberían quedarse y protegerse, puesto que para entonces ya había ciertas formas de protegerse de esas brujas. Mi abuelita Patty dice que ella nació un par de semanas antes de lo indicado, por lo cual tomó por sorpresa a sus padres, quienes no pudieron salir del pueblo y mejor se quedaron ahí. Una noche como a eso de las 7, la madre de mi abuelita entró en labor de parto. Al ver que no había forma de salir de la casa, su esposo, mi bisabuelito, rápido hizo todos los preparativos para cuidar a su casa de las brujas. Aquellos preparativos eran una serie de pasos que servirían para ahuyentar o bien para evitar que esas mujeres entraran a su casa. Lo primero que hizo fue poner algo de cal en poca agua para lograr una clase de líquido bastante espeso, con el cual pintó cruces en todas las puertas y ventanas de la casa. También salió un poco a las afueras de la casa donde había varios árboles, y en el tronco de los mismos también pintó cruces blancas. Después de ello le dio de comer a los perros muy bien para que tuvieran energías suficientes, pues eran importantes en la noche. Después de darles de comer, soltó a sus 5 perros, a la vez que les dio de tomar agua especial. Esta agua era una clase de té hecha de muchas hierbas que no eran aptas para personas, pues provocaba malestares estomacales, pero al dársela a los perros, esta provocaba un estado de euforia en ellos, lo cual los hacía mucho más agresivos y los dejaba listos para cuando las brujas bajaran. Después de ello, el padre de mi abuelita tomó una botella de agua bendita y roció todo el interior de la casa. Incluso él le dio un trago y también su esposa por si acaso. Ya con todo listo, mi bisabuelo se sentó a pie de la cama donde estaba su esposa esperando el alumbramiento de quien sería su primera hija. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando dentro de aquella casa iluminada en ese entonces por veladoras y un candil de petróleo, mi abuelita Patricia empezara a nacer. Mi bisabuela hizo mucho esfuerzo haciendo que poco a poco ella estuviera dando a luz. En esa noche el encargado de hacer el trabajo de partera era mi bisabuelo, quien había recibido anteriormente a sus hermanos más pequeños, así que sabía cómo estaba la cosa. Él recibió en brazos a su hija, quien estuvo sana y salva, al igual que mi bisabuela. Ellos dos estaban contentos con la niña que había nacido, pero en ese momento, y así como nació la niña, los perros que estaban sueltos afuera empezaron a ladrar muy fuerte.
Los 5 perros, que estaban en un estado de éxtasis, no paraban de ladrar al bosque que estaba detrás de la casa. Eso era raro porque en ese bosque no había más casas. Ahí solo estaba el cerro donde estaba la casa de las brujas. Mi bisabuelo se asomó por la ventana y dice que gracias a la luz de luna vio como en la entrada del bosque había 2 personas paradas, a las cuales los perros estaban ladrando ferozmente. Pero estas no estaban paradas como personas, pues dice que estaban postradas en sus 4 extremidades, como si también fueran animales. Esto lo corroboró él cuando ellas 2, que eran mujeres, según dice por su cabello largo, se movieron, pues al hacerlo se movieron usando sus 4 extremidades bastante rápido. En pantalla pongo un ejemplo de cómo eran esas mujeres que se movían y cómo era que andaban. Rápido mi bisabuelo tomó la botella de agua bendita y se preparó por si acaso. Él se paró enfrente de la cama donde estaba su esposa y su hija recién nacida para protegerlas. Afuera de la casa se escuchaba cómo los perros no paraban de ladrar e incluso de morder. Por temor él dice que no se asomó por la ventana, pero dice que se oía claro cómo esas 2 brujas estaban peleando contra los perros. Todos estaban a la expectativa cuando uno de los vidrios de la ventana se rompió y de ella se asomó la cara de una mujer. Pero la cara que tenía esa cosa que se asomó era simplemente horrible. Se trataba de una mujer ya mayor con el rostro lleno de cicatrices. Su cabello estaba sucio y despeinado, además que era cano. Tenía dientes podridos y labios resecos con sangre en ellos. Aquella mujer, quien tenía la cabeza dentro del vidrio, giró para ver a mi bisabuela, quien cargaba a la niña, pero no tuvo mucho tiempo de hacerlo cuando mi bisabuelo la roció con agua bendita, quien parecía quemarla, haciendo que ella sacara la cabeza al instante. Mi bisabuelo se asomó por la ventana y vio como en el patio de la casa estaban esas 2 mujeres a 4 patas, peleando contra los perros, que parecían tenían rabia, ya que de su boca salió una espuma blanca y estaban muy agresivos. Rápido mi bisabuelo tapó la ventana con lo que pudo y se quedaron dentro de la casa por horas. No fue sino hasta entrada a las 3 o las 4 de la madrugada que tanto los perros como las brujas dejaron de pelear. Entrada a las 6 de la mañana y con el sol ya alumbrando, mi bisabuelo salió y dice ahí encontró a sus 5 perros tirados en el patio. Los pobres perros, afortunadamente, no estaban muertos, solo estaban cansados de tanto pelear contra las brujas. Después de ese día y a los años, la familia de mi abuelita Patricia dejó ese pueblo y ya no supieron qué pasó ni con el poblado, ni con las brujas. Mi abuelo siempre fue una persona que no se prestaba mucho a la plática. A pesar de ser el patriarca de toda una generación, la realidad era que la familia misma desconocía muchas cosas de él. Incluso mi abuela Gladys, que a pesar de ser su esposa, no sabía mucho de la persona con la que estuvo casada más de 50 años. De mi abuelo solo se sabía que nació y había crecido en un pueblito llamado San Bartolo de Almoloya, que está en el estado de Tlaxcala, en México. De ahí en fuera prácticamente su infancia era desconocida. De vez en cuando mencionaba cosas de su pueblo o había menciones del nombre de sus padres, que también eran desconocidos, pues ni siquiera mi abuelita Gladys los llegó a conocer en persona. En los últimos años la edad avanzada de mi abuelo ha hecho que los nietos estemos más al pendiente de su salud. No sé si sea porque él siente que su partida está próxima o a qué se deba, pero se ha vuelto mucho más comunicativo. Incluso sale de él el comentar parte de su niñez. Una noche, mientras cuidaba a mi abuelito, él contó algo que sonó bastante raro y perturbador a la vez. De hecho, él finalizó esa historia diciendo que prefería llevarse el secreto a la tumba,
pero algo dentro de su pecho le decía que tenía que contarlo. Era algo así como un desahogo personal que él tenía pendiente consigo mismo. Aquella historia data de una noche en la cual mi abuelito, ya agotado, estaba acostado en la cama y yo a su lado cuidándolo. Mi abuelito, quien por cierto se llama Porfirio, dijo que a muy temprana edad él tuvo que salir de su pueblo huyendo por un crimen que no había cometido. Contó entonces que cuando era apenas un joven de 12 años y aún vivía con sus padres en ese pueblo de San Bartolo del Moloya, él, así como su hermano menor Diego, se dedicaban a ayudar a su padre en labores del campo. Mi abuelito Porfirio dijo que a pesar de convivir mucho tiempo al lado de su hermano Diego, ellos no se llevaban del todo bien, ya que Diego era alguien a quien no le gustaba hacer sus labores de campo. Muchas veces la flojera e indiferencia de su hermano provocaba que el padre de mi abuelo terminara por regañarlo y castigarlo duramente a él por cosas que su hermano no había hecho bien o que había dejado a la mitad. A pesar de todo esto, mi abuelo Porfirio no le quedaba de otra que seguir trabajando al lado de su hermano Diego. Una de las actividades que mi abuelo hacía con su hermano era la del cuidado de las cabras. Los dos salían muy temprano hacia unas praderas donde se quedaban pastando los animales unas buenas horas, para después arrearlos de regreso a la casa. En una ocasión mi abuelo dice que se encontraba con su hermano en aquella planicie pastando las cabras como ya era su costumbre, cuando le dijo a su hermano Diego que él cuidara los animales un momento, en lo que él iba a cortar algo de pasto que le habían encargado en la casa. Diego dijo que sí, pero mi abuelito Porfirio le dijo que no se fuera a dormir porque las cabras son muy escurridizas y si una se pierde, es todo un lío poder hallarlas. Diego, sin ver a mi abuelito, le dijo que sí, que no tuviera pendiente. Mi abuelo tomó su machete y fue a cortar el pasto que le habían encargado antes. Al paso de una hora, mi abuelito regresó con el pasto en su espalda, pero al llegar a aquella pradera y contar las cabras, acción que hacía recurrentemente, se dio cuenta que hacía falta una de ellas. Rápido llamó a Diego, quien para variar estaba dormido bajo un árbol. Enojado, mi abuelo le preguntó si había descuidado las cabras, aunque bueno, la respuesta era más que obvia. Aprisa los dos hermanos buscaron aquella cabra, pero dicen que no la hallaron. Con el miedo que su padre se diera cuenta de lo que había hecho, ellos rápidamente regresaron a su casa y encerraron las cabras para después salir en busca de la que les hacía falta, pues si su padre regresaba del campo y lo notaba, de seguro a los dos les daría una tremenda paliza. Mi abuelo Porfirio y su hermano empezaron a buscar en la cercanía de la pradera, donde se había perdido la cabra, pero nada más no dieron con nada. En eso Diego dice que vio en el suelo unos rastros de sangre, lo cual lo llevó a pensar que quizás era de la cabra perdida. Aquel rastro de sangre los fue metiendo poco a poco hasta dentro del bosque que estaba al lado de esa pradera, donde había bastantes árboles y mucha maleza. Mientras más adentraron, mi abuelo dice que fueron hallando más y más rastros de sangre, así como pedazos de piel que eran lo de la cabra perdida. Al estar dentro del bosque, para su desgracia, vieron que sobre un árbol a unos 2 metros de altura estaban los restos de lo que alguna vez fue su cabra perdida. Esta estaba devorada casi por completo. Solo colgaban unos cuantos pedazos de piel y vísceras, pero ya no había mucho. Aunque la pregunta no era qué le pasó, la pregunta era cómo es que la cabra llegó arriba de ese árbol. Pensaron que un coyote se la había llevado, pero no había forma en cómo un animal terrestre lo hubiera subido a ese lugar. Los dos estaban pensando qué pudo haber pasado a la vez que pensaban cómo decirle a su padre que de seguro les iba a dar una tunda horrible por haber perdido aquella cabra. Estaban en eso cuando, dice mi abuelo, ambos escucharon un grito ensordecedor que salió del bosque. Ese grito, dice el abuelo, era como el grito de un demonio. No era el grito de una persona, no era el grito de un animal, era el grito de algo más que de alguien.
Los dos hermanos vieron a todos lados, siendo que sobre uno de los árboles, mi abuelo y su hermano vieron a un hombre completamente negro, parecido a una sombra pero con alas, que estaba parado en una rama. Aquel ser era del tamaño de un hombre adulto. No tenía rasgos físicos destacables, solo era una sombra negra como la noche y nada más. Lo único que sobresalía de él era ese par de alas como las de un murciélago que estaban a su espalda. Los dos hermanos se quedaron aterrorizados y apenas le respondieron las piernas, echaron a correr a la casa. Mi abuelo corrió rápido, pero dice que cuando volteó hacia atrás, aquel hombre de alas saltó y atrapó a su hermano Diego. Mi abuelo se detuvo y corrió para ayudarlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, esa cosa, ese hombre de alas negras, se llevó a su hermano entre las hierbas altas del bosque. Por más que buscó a su hermano Diego, mi abuelo nada más no pudo encontrarlo, pues lo último que oyó de él fue un grito desgarrador y después, ya nada. Mi abuelo regresó rápido a la casa donde le contó a su padre lo que había pasado, pero dice que su padre no le creyó. Es más, él lo culpó de la muerte de la cabra y también la de su hermano. Según dice mi abuelo Porfirio, su padre estuvo a punto de quitarle la vida a base de una tunda que le estaba dando, pero él logró escapar y salir huyendo de su pueblo, a donde ya no regresó jamás. Desde esa vez él guardó el secreto de esa cosa que se llevó a su hermano en el bosque, de ese algo que nunca supo qué fue, y que quería que fuera un secreto hasta el día que partiera de este mundo, pero que me contó para sacárselo de su pecho, pues era una pérdida que le remordía la conciencia. Esta historia es una que me pasó hace mucho tiempo cuando viví en mi querido pueblito junto a mis padres. En ese pueblo del que les hablo es bastante pequeño, donde en ese entonces, años de los 80 si no me equivoco, la única forma de trasladarse de un lugar a otro era caminando. Por aquellos años no había carreteras ni ningún medio de transporte que no fuera a pie o a caballo, y era claro que no todos los habitantes del pueblo contaban con caballos para poder moverse de un lado a otro. En ese tiempo mi padre y yo, cada fin de semana teníamos que caminar más de una hora, subiendo un cerro que al otro lado tenía un pueblo un poco más grande que el nuestro, donde comprábamos cosas básicas para la casa. En nuestro pueblo se daba la fruta y la verdura, pero insumos de abarrotes prácticamente no había, por lo cual teníamos que caminar hasta ese lugar para poder comprar lo que nos hiciera falta en casa, tanto para mi madre como mis hermanos. Un fin de semana común como cualquier otro, me desperté a las 4 de la mañana junto a mi padre. Desayunamos algo ligero y emprendimos ese pueblo, ya que tocaba comprar cosas para la semana. Ya con un poco de claridad subimos al cerro, que tenía un poco de neblina, la cual se fue despejando con el paso de los minutos. Platicaba con mi padre de algunas cosas del campo, mientras espejeaba a los lados por mero gusto. Justamente mientras eché un vistazo a uno de mis alrededores, vi como alguien se asomó de entre los árboles y muy rápidamente se escondió. Le dije a mi padre que había alguien caminando cerca de nosotros. Él dijo que eso era algo normal, pues ese camino más adelante se une con otros que llevan a demás pueblos, mismos donde más gente camina y también van a vender o a comprar al mismo pueblo al que vamos nosotros. Ya no le presté más atención a eso, pues me quedé con la respuesta que me dio mi padre. Sin embargo, esa persona que se asomaba entre los árboles seguía haciéndolo, y era como si nos espiara. Al poner atención me di cuenta que eso que se asomaba entre los árboles no era una persona común. Avanzaba muy sigilosamente. Sus pisadas no se oían para nada y tampoco se veía cómo es que caminaba. Pareciera que se desaparecía y aparecía más adelante, como si se teletransportara. Así fue por un buen rato hasta que mi padre, quien para entonces ya lo había visto,
Se molestó y preguntó quién estaba ahí. Desenfundó su machete y fue hasta ese árbol donde fue la última vez que se asomó ese hombre. Justo detrás de ahí vimos a un venado, uno que tenía una larga sonrisa de oreja a oreja que le atravesaba toda la cara. Esta sonrisa era malvada y más parecida a la de una persona que la de un animal. Lejos de tener miedo, se quedó viendo fijamente a mi padre, quien levantó su machete para ahuyentarlo. Ese animal se quedó estático, pero poco después aquel ser del diablo se paró en dos patas y salió corriendo por detrás del monte riendo como loco. Mi padre y yo nos persignamos y bajamos lo más rápido posible de aquel cerro, porque ahí mismo habíamos visto al maligno con el cuerpo de un animal. Después de esa mañana pasamos por ahí cientos de veces más, pero ya jamás volvimos a ver a esa criatura. Aunque no les mentiré, aún de vez en cuando siento un terrible miedo solo de acordarme de él. En el pueblo dicen que eso que vimos fue un mal aire de cerro, ya que más gente ha visto cosas parecidas, ya sea con animales actuando como personas o seres aterradores en la cima de los árboles. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.